que auguro sea para todos nosotros que estamos presentes. Vamos a proseguir con el avance de nuestra asignatura. Tenemos el tema del amparo constitucional. Les he recomendado, por favor, lean los preceptos contenidos en los artículos 128 y 129 de la Constitución Política del Estado y sus similares de desarrollo del Código Procesal Constitucional. Pero básicamente tenemos que conocer algunas reglas para la interposición y tramitación de la acción de amparo constitucional. Muy diferente a la acción de libertad. Recordemos que la acción de libertad tiene las características de ser inmediata, no necesita agotamiento de instancias, es informal, puede tramitarse sin las formalidades. Ahí dicen que se ha tramitado con un papel higiénico por algún privado de libertad, no necesita la firma de abogado, no necesita poder. Si es que alguna otra persona va a actuar al nombre del privado de libertad, pues no necesita un poder expreso, puede interponerse con cualquier ciudadano, simplemente señalando quién es el privado de libertad. Y además su tramitación se la efectúa por su naturaleza de privación de libertad ante cualquier juez o tribunal en materia penal. Hace unos 3 años, sí, el sistema judicial boliviano ha incorporado las salas constitucionales, y para el resto de las acciones, entonces son las salas constitucionales que se establecen en cada uno de los departamentos las que van a conocer y resolver de las otras acciones de tutela, a cuáles me refiero, principalmente a la acción de amparo, la acción de cumplimiento, la acción de protección de privacidad y la acción popular. Esas van a estar tramitadas ante las respectivas salas constitucionales, y que repito, a nivel nacional existen en todos los departamentos, en todos los tribunales departamentales de justicia, se incorporaron las salas en materia constitucional. Así, el departamento de Pando tendrá una sala, y La Paz tiene 4 y está por abrir la 5ª sala en materia constitucional. Lo propio sucede en Santa Cruz, tiene 4 salas también en materia constitucional, y según la densidad poblacional. Y aún así no abastecen la cantidad de la demanda de estas acciones de tutela constitucional que nos permite lograr la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política del Estado y de las normas que vinculan al derecho constitucional. Entonces, por favor, de manera pronta, lectura al artículo 128 de la Constitución. ¿Alguien se anima al 128 para comenzar? Buen día, doctor. Sí. Adelante, por favor, Aldana. Está bien. Artículo 128. La acción de amparo constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos o de persona individual o colectiva que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Bien. Ahí tenemos que existe una acción. Habíamos referido que el amparo constitucional se lo ha incorporado en Bolivia en 1967 y que tiene una antigua tradición mexicana en la acción de amparo. Ese es su nombre original, amparo mexicano, que engloba lo que nosotros conocemos como amparo, la acción de libertad, la acción de nulidad, en fin, un conjunto de acciones de tutela. Pero en particular caso de la acción de amparo, tenemos que explicar en nuestro sistema que existen tres requisitos de la acción de amparo. Primero, identificar que existe un derecho o garantía que se haya vulnerado en la Constitución. Dentro de catálogos de derechos y garantías que denuncia la Constitución, algunos de ellos o varios de ellos podrían haber sido vulnerados por un hecho cometido por servidor público particular. Esa es una primera característica del amparo. Identificar que existe una vulneración a un derecho o garantía establecido por la Constitución. Segundo, determinar que esa vulneración a derecho o garantía no encuentra resguardo en otra acción de tutela u ordinaria. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si identificamos que se ha vulnerado el derecho de libre tránsito o locomoción y la libertad personal, pues tenemos una acción propia, se llama la acción de libertad. Por tanto, no se puede interponer la acción de amparo. Y lo mismo, si ocurren otras vulneraciones que encuentren tutela
en sus correspondientes acciones constitucionales de defensa y o acciones ordinarias, pues no se puede interponer la acción de amparo. Repetimos la regla, el concepto de subsidiariedad, que amerita el agotamiento de todas las vías previas para recién acudir al amparo, porque el amparo no es sustitutivo, repito, la acción de amparo no es sustitutiva a mecanismos que le correspondieren al afectado. Esa es una segunda característica. Recapitulamos. La primera es que se identifique la vulneración de un derecho y garantía. Segunda, que esa vulneración de derecho y garantía no tenga vía abierta o que teniéndola se haya agotado. Es decir, se cumple el presupuesto de subsidiariedad. Y tercer concepto, inmediatez. Y en el concepto de inmediatez, la propia Constitución señala en qué consiste y cuál es el plazo de inmediatez, 6 meses desde el hecho cometido. Así que, por favor, la lectura del artículo 129 de la Constitución Política del Estado, estimados jóvenes. Completo. Buen día, doctor. Buenos días. Artículo 129, parágrafo primero. La acción de amparo constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados. Parágrafo segundo. La acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de 6 meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial. Parágrafo tercero. La autoridad o persona demandada será citada en la forma prevista por la acción de libertad, con el objeto de que preste información y presente, en su caso, los actuados concernientes al hecho denunciado, en el plazo máximo de 48 horas desde la presentación de la acción. Parágrafo cuarto. La resolución final se pronunciará en audiencia pública inmediatamente recibida la información de la autoridad o persona demandada, y a falta de esta lo hará sobre la base de la prueba que ofrezca la persona accionante. La autoridad judicial examinará la competencia de la servidora pública o del servidor público o de la persona demandada, y en caso de encontrar cierta y efectiva la demanda, concederá el amparo solicitado. La decisión que se pronuncie se elevará de oficio en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el plazo de las 24 horas siguientes a la emisión del fallo. Parágrafo quinto. La decisión final que conceda la acción de amparo constitucional será ejecutada inmediatamente y sin observación. En caso de resistencia se procederá de acuerdo con lo señalado en la acción de libertad. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a las sanciones previstas por la ley. Muchísimas gracias, estimadas señoritas. Y aquí es momento de hacer las aclaraciones que corresponden a nuestra asignatura. El amparo. Habíamos hablado que dentro de las acciones de tutela, el amparo es la más importante. No porque realmente indique la Constitución, la más importante acción es el amparo, no, sino por su grado de recurrencia. ¿Qué quiere decir esto? Que es la mayor cantidad de acciones que se invocan dentro de la tramitación de las causas en Bolivia a nivel constitucional. Es decir, que si tenemos el universo llamado derecho constitucional, lo más destacable en cuanto a la cantidad de acciones que se interponen es el amparo. Es lo más importante en cuanto a la carga procesal que se tiene en el Tribunal Constitucional. ¿Y por qué? Dentro de esa carga, además, se tiene que existe vulneración al debido proceso. Pese a que hay otros derechos y garantías vulnerados,
Igual, lo más importante en cantidad de las acciones de amparo, ahora ya del universo llamado acciones de amparo, es el debido proceso, vulneración al debido proceso. ¿A qué quiero decir? Que en general el amparo es lo más destacado en cuanto a procedimientos utilizados. Y de lo más utilizado es que se vulnere el debido proceso. Nos lleva a una conclusión como abogados, que para la tramitación de la acción de amparo tenemos que conocer los diferentes procedimientos y en las diferentes materias. Definitivamente eso va a ser así. Por eso es que el abogado constitucionalista y en general el derecho constitucional ahí sí cumple una función jerárquica superior. No va a ocurrir lo mismo, por ejemplo, si existe una transgresión en materia laboral, que se invoquen normas civiles para la tramitación de la misma. Eso no va a ocurrir. Pero sí va a ocurrir que tanto en las transgresiones procesales en materia civil o las transgresiones procesales en materia laboral o en materia familiar y en todas las materias, incluyendo en sede administrativa, confluye todo en la posibilidad de la acción de amparo por debido proceso. Repito, ¿se acuerdan de que académicamente, de manera didáctica, en realidad les he citado como los 3 chiflados, luego lo he convertido en los 3 pilares? ¿Cuáles son? Debido proceso, presunción de inocencia ¿y cuál es el tercer pilar? Derecho a la defensa. No olviden los 3 pilares que son muy importantes. Los que van a ser abogados y los que interpongan litis en materia constitucional tienen que tener como amigos a esos 3 chiflados o a esos 3 pilares. Definitivamente. El debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. Los 3 son muy importantes por el grado de recurrencia, principalmente por la vulneración del debido proceso. Además, en general hemos entendido al debido proceso como el hecho de que un proceso se debe tramitar de acuerdo a la ley que enuncia su tramitación. Es decir, en materia civil se interpondrá una demanda, luego habrá una secuencia hasta que emita sentencia y el auto de vista si hay apelación, pero el juez no podrá directamente ante la interposición de una demanda dictar sentencia, ser una absoluta violación del debido proceso. Además, hemos entendido al debido proceso en su triple dimensión, triada, le dicen algunos autores, como derecho, como garantía y como principio, como derecho que le asista a la persona para poder invocar desde la norma jurídica la transgresión y subjetivamente creer que lo que está haciendo es lo correcto, como garantía que es el límite al poder del Estado por el cual las autoridades, tanto judiciales como administrativas, deben regirse al procedimiento establecido por la ley. Y como principio, que radica en la posibilidad de que se tiene la esperanza en que en algún momento todas las reglas procesales se cumplan a cabalidad y sin cuestionamiento. Entonces, no olviden recapitular todo lo aprendido hasta este momento en cuanto a la tramitación, porque en verdad les digo que lo que más van a utilizar los que van a litigar y los que se van a dedicar a los amparos, pues al mundo constitucional va a ser el amparo. Y de hecho, todas las materias, todas. Por ahí alguien dice, ay, no me importa mucho, yo me dedico a materia familiar. Pues puede confluir también en una acción de amparo. En realidad, todas las materias van a confluir en acción de amparo probablemente, o en control de constitucionalidad, si es que conocen también, y vamos a conocer del control de constitucionalidad, también pueden confluir en las acciones de tutela o en las acciones de control de constitucionalidad a nivel del litis común. Y a nivel del mundo político organizacional también va a funcionar la tercera función del Tribunal Constitucional, que es la de control competencial, es decir, eso que tienen conflicto entre los órganos del Estado, conflicto entre el nivel central y los niveles subnacionales, conflicto. Todo lo que es conflicto se llama nivel competencial, porque el tribunal resolverá las competencias, dirá, a este le corresponde y a este no le corresponde. Entonces tenemos en el sistema constitucional tres tipos de acciones. Las acciones de tutela constitucional, que es la que estamos viendo, acción de libertad, acción de amparo, acción de protección de privacidad, acción de cumplimiento y acción popular. A eso le vamos a llamar acción garantista o acción de tutela. El otro mundo es el control de constitucionalidad, que es otro mundo. Es las acciones de inconstitucionalidad concreta y abstracta, pero también las consultas constitucionales.
si un proyecto de ley o un proyecto de tratado se encuentran dentro del marco de la Constitución Política del Estado. Todo lo que es consulta o todo lo que es recurso por vía de control de constitucionalidad, mediante las acciones de constitucionalidad, se llama en bloque control de constitucionalidad. Y por último, lo que habíamos referido, estos conflictos de competencia entre los niveles del Estado, entre los órganos del Estado, los niveles del Estado central y subnacionales, entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, originaria y campesina, todo lo que señale conflicto de competencias, pues es el control competencial. Clasifiquemos entonces las funciones del TCP en control de constitucionalidad, control garantista o de tutela y control competencial. Apenas si estamos adentrándonos al control garantista, Y todas las ramas son, obviamente, todas estas acciones son constitucionales. De ahí que resulta poco agradable escuchar que alguna juez en realidad me dijo, aquel abogado es bien constitucionalista porque sabe interponer acciones de libertad. Las acciones de libertad son una parte del control garantista y el control garantista es una pequeña parte del control general de las acciones de control constitucional. Lo que quiere decir que el mundo constitucional procesal es muy amplio y por ello es obligación de los profesores ingresar al tratamiento, porque nosotros estamos formando abogados en materia constitucional. No estamos formando filósofos del derecho, sociólogos del derecho, cineastas del derecho. Me causaba, sinceramente, me causaba alguna molestia cuando las clases presenciales eran, y más o menos sí, por estos meses, entre julio hasta octubre inclusive, existe la evaluación docente. ¿Y qué hacían mis colegas docentes? No voy a decir nombres, obviamente, pero les hacían a los estudiantes hacer exposiciones en el patio de la facultad, ahí en el patio grande, y les hacían disfrazar de romanos, de mexicanos, de incas he visto también, para explicar que así había sido el derecho ancestral, que así es el derecho internacional cuando estaban de mexicanos, o algún profesor de derecho romano y historia del derecho les hacía disfrazar de romanos. Yo les decía, yo no estoy para que los estudiantes hagan payasadas. Aquí los estudiantes han venido a formarse y la mejor forma de transmisión de conocimientos, y por eso la universidad cumple esta labor, es enseñando la parte sustantiva, pero también la parte adjetiva. La parte adjetiva y procesal es la más importante porque eso les va a permitir a ustedes trabajar. ¿Y para qué nos estamos formando? Pues para trabajar, no para ser especuladores, analistas, sociólogos, no, sino para trabajar, para que alguien toque la puerta de su oficina jurídica y ustedes puedan decir, previo análisis del caso, señor o señora, usted tiene que hacer tal acción, tal demanda, tal proceso, o hagamos tal proceso, o ya estamos en ese proceso. Ese es un abogado a plenitud, o que sus servicios sean contratados por una entidad pública o una entidad privada en la cual ustedes puedan desempeñar con plenitud la formación que es nuestro deber como profesores transmitirles. ¿De qué serviría que a ustedes les enseñemos las diferentes doctrinas, los diferentes analistas? ¿Qué ganan ustedes con saber lo que ha dicho Robert Alexi? Tal vez referencialmente, o pelearse con lo que ha dicho Ferrajoli, y las grandes y sutiles diferencias que puedan tener entre los mencionados autores. Probablemente vamos a hacerlo en el mundo estrictamente académico, pero para ganarnos el pan del día, cuando ustedes litiguen, poco o nada le va a interesar al fiscal o al juez qué es lo que ha dicho Robert Alexi o qué es lo que ha indicado Ferrajoli. Por eso es que es muy importante empaparnos en los procedimientos. Y así en los procedimientos, vamos de manera directa. En materia de acción de amparo, tenemos que se han establecido las salas constitucionales. Por tanto, nuestro memorial, por ejemplo, vamos a dirigir, señor presidente y vocales de la sala constitucional de turno de La Paz. Luego vamos a identificar de los sujetos procesales. En materia de acción de amparo, tenemos que identificar a quién le lesiona esa vulneración de derecho o garantía. Dirá, a Juan Pérez le perjudica esa violación y él está actuando de manera directa. El memorial entonces debe estar suscrito por Juan Pérez, mayor de edad, boliviano, número de carnet, lo que indique su cédula de identidad, su domicilio, su estado civil.
Ahí que identificamos al sujeto. ¿Están con el Código Procesal Constitucional? Lectura al artículo 33, les ruego. Buen día, doctor. Buen día. Adelante, por favor, Yuri. Artículo 33. Requisitos para la acción. La acción deberá contener al menos, numeral 1, nombre, apellido y generales de quien interpone la acción y de su representante legal, acompañado, este último caso, la documentación que acredite su personería. En el estado de terceras personas que tengan interés legítimo deberán acreditar el interés alegado. Además, deberá indicarse la dirección de un correo electrónico u otro medio alternativo de comunicación inmediata. Numeral 2. Nombre y domicilio contra quien se dirige la acción o los datos básicos para identificarla o identificarlo, así como en el caso de que se conozca el lugar donde pueda ser notificada o notificado. Numeral 3. El patrocinio de abogado cuando corresponda o en su caso la solicitud del defensor público. Numeral 4. Relación de los hechos. Numeral 5. Identificación de los derechos o garantías que se consideren vulnerados. Numeral 6. Solicitud en su caso de medidas cautelares. Numeral 7. Las pruebas que tengan en su poder o señalamiento del lugar donde se encuentren. Numeral 8. Petición. Bien, muchas gracias. Como ven, el artículo 33 del CPCO, se abrevia CPCO, que quiere decir Código Procesal Constitucional. ¿Y por qué le ponemos CO? Porque es constitucional. Si le pusiéramos simplemente CPC, parecería Código Procesal Civil, que esa es la abreviatura convencional que se utiliza. Cuando utilicen referencia al Código Procesal Constitucional, es el CPCO. Y de hecho yo les voy a hablar del CPCO. Así les voy a hablar de las MAES, de las ETAs, del CPCO, de la ALP. Porque ya es nomenclatura constitucional, tienen que comenzar al manejo, tienen que empoderarse del manejo procesal de esas siglas también. Entonces, ¿qué tenemos que en el 3 del CPCO? Que nos señala los elementos, los requisitos que debe cumplir una acción de tutela. Todas las acciones de tutela deben cumplir esos requisitos. Habíamos señalado la identificación de la parte a quien le lesiona la vulneración del derecho o garantía, señor Juan Pérez, con las generales que indican su cédula de identidad. Y si no actúa el señor Juan Pérez, por mandato del 129 de la Constitución, lo puede hacer también a través de apoderado. Entonces acreditará el poder correspondiente. Para conocer lo del poder, por favor, si alguien está con procedimiento civil, porque ahí vamos a tener la naturaleza de la representación por mandato, busque el artículo 46 desde el 44, busquen el procedimiento civil, el procesal civil, por favor, mientras nosotros comentamos esto del poder. Una persona puede actuar bajo representación de otra, bajo poder de otra persona. En materia constitucional se hace necesario acreditar el correspondiente poder, que quiere decir representación por mandato. El poder se encuentra señalado tanto en el Código Procesal Civil, hemos leído en el Código Procesal Constitucional, y como es una función notarial, se regula también por la ley del notariado plurinacional. Existe una ley del notariado plurinacional en la cual indica las funciones de los notarios de fe pública, entre ellas las de otorgar el poder para que pueda una persona representar. Eso quiere decir representación por mandato. ¿Alguien ha podido encontrar el proceder civil? Si no, pasamos directamente. Ya, no, si no han encontrado, no, tampoco es tan importante por el momento. En la parte procesal sí va a ser importante. Pero entonces decimos que tenemos que identificar que se actúa o por sí o por apoderado. Diferencia con la acción de libertad. En la acción de libertad, por su principio de informalismo, puede interponer cualquier persona, incluso sin poder. Acá en el amparo y en el resto de las acciones de tutela, bueno, excepto en la acción de popular, que es justamente esa es la diferencia, se tiene que acreditar el poder como mandato. Segundo, ¿contra quién se dirige la acción? ¿Recuerdan las categorías de los nombres de los litigantes en materia constitucional? Habíamos dicho en materia civil son el demandante y el demandado. En materia penal son la acusación y el acusado. Y en materia constitucional, ¿cómo hemos dicho que son las partes? ¿Recuerdan? Sí. Jóvenes. A ver, dale. El accionado. El accionante y el accionado. Me gusta que diga. Bien, el accionante y el accionado. Entonces vamos a interponer la acción contra el accionado.
contra, no sé, contra el que haya vulnerado el derecho. Puede ser un servidor público, si un servidor público puede ser un particular. Contra el señor Juan Pérez también, no, pues los dos Pérez contra Pérez. Contra el señor Roberto González va a interponer la acción. E identificamos sus datos, sus generales, su nombre, su apellido, su domicilio, particularmente para que se le pueda coger en notificación a su domicilio, donde tiene su actividad principal. Recuerdan que es el domicilio, ¿no? En sus clases de Derecho Civil, ¿qué es el domicilio, estimados jóvenes? En Derecho Civil 1 han visto esto, desde el año pasado, me parece. A ver, ¿qué es el domicilio? ¿Qué es el domicilio? La sede legal. Esa es una definición muy institucional, sede legal. Pero hay otra definición del Código Civil. Han llevado el domicilio. No puedo creer, porque eso es básico, eso es de los primeros temas en materia de Derecho Civil 1 todavía. ¿Dónde la persona tiene su actividad principal? Además que el domicilio se encuentra arreglado por una ley. La ley del Servicio de Identificación Personal señala que el domicilio es en realidad el que tenemos contenido en nuestra cédula de identidad, pero también existe por jurisprudencia que existe el concepto de domicilio real, porque normalmente las personas, no normalmente, pero a menudo las personas, una vez que cambian de domicilio, pues no lo hacen de esa manera, no hacen registrar su cambio de domicilio en el servicio de identificación personal. Yo no hasta hace mucho tenía mi cédula de identidad aún con el domicilio de mi papá, y ves que me daba no sé qué cada vez pedir, porque para el cambio de domicilio en la cédula de identidad hay que llevar algún documento, no sé, una factura de gas, luz, de lo que sea, que identifique que ya no es ahí, sino que es en el otro lado. Y durante años que renovaba mi carnet, pues no me percataba y no me daba interés, hasta que un momento pues ya he tenido que decir, bueno, vivo en tal calle, tal número, y he tenido que llevar mis documentos. Yo incumplía en ese caso, incumplía la ley de el Servicio de Identificación Personal, que es una norma que identifica. ¿Se necesita algún registro domiciliario en el FELCC para temas penales? Cuando veamos temas penales lo vamos a ver, amigo. Yo me dedico a materia constitucional, pero sí se necesita una verificación domiciliaria, que se la hace por orden del juez y el Ministerio Público requiere y practica la policía boliviana, ¿ya? Para responderle al amigo Pastor. Pero por favor, no me pregunte materia penal, estamos en materia de acciones de amparo por el momento. Desglosemos esa materia. Entonces, estamos en que el domicilio tiene que identificar a la persona con una finalidad, y últimamente, durante la pandemia, se puso además en vigor algunas instructivas, algunas circulares emitidas por el propio Tribunal Constitucional, que en lo posible además se deba indicar el domicilio electrónico o una dirección electrónica de la otra parte, ya sea su número de celular, WhatsApp, o su correo electrónico, o ambos si es mejor, y ha dado resultado. Incluso quien habla, he defendido algunos casos que tenían notificación electrónica. Yo creo que vamos a avanzar aquello de manera inmediata. Entonces, identificamos el domicilio de la parte accionada con esa finalidad. Además, tenemos que saber las generales completas de la parte accionada, o pretender tener las generales completas. No vamos a decir, interpongo la presente acción contra aquel vecino que me ha mirado feo. El juez no conoce quién es el vecino que le ha mirado feo. Ustedes dirán, contra Roberto González, domiciliado en la calle 8, número tantos de la zona tanto. Identificamos que es un edificio por departamentos, y en el departamento 10A del edificio Intiguara de la calle tantos, identificamos con la finalidad no de molestar, no de ser fisgones, sino que le llegue oportunamente la citación para que pueda él accionar el derecho a la defensa. ¿Qué ocurriría? Como actúan algunos colegas abogados. Dicen, ponle otro domicilio. ¿Saben qué va a ocurrir? Hasta su audiencia se va a celebrar, se van a alegrar, han ganado porque le han notificado ahí y era incorrecto. ¿Saben qué va a ocurrir? Luego se los van a revocar su amparo o su acción. De hecho, ni les van a permitir la tramitación, pero si lo logran, le van a revocar por una simple razón. Le han suprimido el derecho a la defensa. Es decir, que dentro de las reglas del debido proceso y el derecho a la defensa también constituye
que una persona sea citada o notificada en el domicilio que tenga. Y ahí uno de los conceptos para los que hacen algunas triquiñuelas, ¿no? A sus clientes les engañan, hemos ganado, usted me debe tanto, y les pagan, están felices, pero de tiempo después nos han anulado, ¿qué ha pasado? Y bien sabemos que ese es el motivo. Entonces, el evitar, el suprimir el concepto del domicilio lleva a la violación del derecho a la defensa de la parte accionada. Tenemos que preservar por lealtad procesal, ese es el concepto que se llama, que todo el proceso deba realizarse dentro del marco de la normativa. Y si estamos invocando un amparo, nosotros pues tampoco vamos a ir a vulnerar la norma. Entonces, por ese es el motivo de identificar las generales del accionado y señalarles, este señor ha incumplido. El numeral 3 del artículo 33 señala que estas acciones se interponen con el patrocinio de un abogado o abogada. ¿Con qué finalidad? Primero, identificar quién es el responsable patrocinador de ello, el profesional que se hace cargo de la causa. Pero también les sirve a ustedes para ganarse los honorarios de la manera honrada. Porque cuando señalan, y está presente, numeral 3, la presente causa es patrocinada por la o el abogado que suscribe, y van a colocar la siguiente frase posterior. Quien, a efecto de honorarios profesionales, se sujeta al arancel aprobado por el Ministerio de Justicia. ¿Qué están diciendo? Que por este patrocinio que van a tener ustedes, si lo hacen de manera responsable, van a ser acreedores frente a su cliente del pago de sus respectivos honorarios. Y hay una tabla, eso se llama arancel, hay una tabla para identificar los valores de cada una de las acciones de tutela. Indicará por las acciones de libertad 3.000 bolivianos, por las acciones de amparo 4.000 bolivianos, en fin, así se ganan ustedes limpiamente y con su trabajo, con el esfuerzo digno que les amerita, el sustento que deben tener. ¿Qué les parece? Para eso también sirve la identificación del o el abogado que suscribe. Bien. 4, la relación de los hechos. Muy importante es la relación de los hechos y procuren que en la relación de los hechos no causen valoraciones todavía. ¿Qué quiero decir? Violando el artículo 25 de la ley tantos. No. Simplemente limítense a hacer una relación cronológica. ¿Qué quiere decir? Por fechas y en horarios, ¿no? En tal fecha, tal persona hizo esto. O en tal fecha, una acción vinculada al derecho de propiedad. Conforme se evidencia la documentación adjunta, en fecha 25 de julio de 1998, he adquirido un inmueble ubicado en la calle Quintanilla Suazo, número 123, de la zona tanto, inscrito mi derecho propietario en aquella ocasión en la Oficina de Registro de Derechos Reales, bajo la matrícula 120009994. ¿Qué están diciendo? Que a partir de ese momento es oponible su derecho frente a terceros. Posteriormente, el gobierno municipal de La Paz, pese a haberme aprobado los planos, porque me los aprobó en fecha tantos del año 2001, luego indicó, mediante resolución técnico-administrativa, que dejaba sin efecto dicha aprobación y me obliga a la demolición de mitad del inmueble que me pertenece, sin haberme seguido un procedimiento. Ustedes le están narrando los hechos que ha pasado. Ustedes son propietarios, no se les ha seguido un procedimiento y se está ordenando una orden de demolición, o tal vez hasta se les ha ejecutado. Pese a ello, he invocado, me he opuesto a ellos, he interpuesto los correspondientes recursos. ¿Por qué están diciendo he interpuesto los mencionados recursos? Porque con ello estoy cumpliendo el 129, quiere decir, estoy eliminando el concepto de subsidiariedad. En fecha tanto se ha interpuesto el recurso de revocatoria contra la resolución administrativa número tantos y posteriormente ante la negativa mediante resolución número tantos, interpuesto el correspondiente recurso jerárquico del cual ha merecido la resolución del recurso jerárquico número tantos emitida por el alcalde municipal notificada en fecha tantos. ¿Por qué estoy colocando notificada en fecha tantos? Para el cómputo del tiempo de inmediatez de los 6 meses. Todo tiene su porqué, queridos amigos. Todo tiene su porqué en la tramitación de las causas. Pero esa es una relación de los hechos. En la relación de los hechos, procuren guardar siempre, absolver algunas de las interrogantes. ¿Cuándo? ¿Quién? O quién, cómo, cuándo, dónde.
¿Dónde es importante también? En la ciudad de La Paz, comenzarán a decir, si es que su propiedad fuera en la ciudad de La Paz, porque ahí también a veces uno se atolonda y dice, no, en la Avenida América número tantos, y el juez con toda razón les va a decir, abogado, identifique en la Avenida América de la ciudad de La Paz, de la ciudad del Alto, ¿de qué ciudad? De la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces, tienen que ser lo más precisos posibles en la relación de los hechos y nacen cronológicamente. Para eso es muy importante la asignatura de redacción. Ustedes tienen, según lo que sé en el pensum académico, la asignatura de redacción en la parte metodológica. Tienen, ¿no? La redacción. A ver, acláreme si van los jóvenes, porque me preocuparía si es que acaso no la tuvieran. ¿Tienen la asignatura de redacción dentro de la parte metodológica? Doctor, al menos yo no lo he avanzado. Era, creo que técnicas de investigación y redacción, según lo que puedo recordar, pero tal vez la memoria me falla. No creo, porque es muy, muy, muy importante el concepto de redacción, pero también el término expresión, la asignatura de expresión, porque hay cada cacofonía que uno tiene al hablar que tiene que ser superada. Eso de está, sigue, no se dice sí, no se dice está, sigue o sigue, está, eso no existe. Y suena horrible en una acción o en un fundamento de acción que un abogado hable de esa manera. O si no, tampoco existe esa palabra. Se dirá sí, no o sí. Sí no significa alternativo a algo. Hay la materia de metodología lo más relacionado a ello. Correcto. La materia de metodología en realidad tendría que tener el componente de redacción. Y si no tiene el componente de redacción, pues en la última parte vamos a hacer redacción, estimados amigos, también. Voy a tener que darles algunas pautas de redacción. Tengo formación también en la redacción periodística. Así que no se preocupen mucho, queridos amigos, porque hay que superar tanto en la forma de hablar como ante todo en la forma de escribir. Les resultará extraño que estamos a nivel de universidad, pero hay personas que aún tienen muy, muy duros errores ortográficos. ¿Y dónde verifico aquello? En las palabras a través. Tengo algunos tics para identificar si se tiene o no precisión en la redacción. Inclusive algunos se atolondan o atropellan en el concepto de expresión. Es como cuando yo pregunto, a ver, les voy a decir, ¿qué día es hoy acá? ¿Qué día es hoy acá? ¿Qué día es? Hola, ¿qué día es? ¿Me escuchas? ¿Me estás preguntando? ¿Por qué la dudan? Es miércoles. Acá. Pero cuando pregunto, normalmente o me responde con una pregunta, o peor aún, me dirán, la semana anterior ha habido el día tantos. Mira, tal. Para nosotros los abogados que hacemos interrogatorios en la audiencia, pues nos resulta imprescindible que a la pregunta tenga que venir la respuesta. Indefectiblemente va a ser así. Cuando estemos en un interrogatorio en materia penal, estamos frente al testigo de la otra parte que dice que ha visto el hecho, es el más versado, le han preparado. Y de pronto uno comienza con preguntas de que, ¿y usted estaba presente en los hechos? Sí, yo estaba, he visto lo que le ha disparado. Muy bien. ¿Usted ha estado presente? ¿Cuándo era el hecho? Ay, no recuerdo. ¿Cómo estaban vestidas las partes? Con un pantalón café. ¿Quién estaba con pantalón café? No me acuerdo, nadie estaba vestido así. Es muy importante para la técnica de interrogatorio también saber expresarnos, amigos. Y eso es realmente, si es que no lo tenemos, un error desde escuela y probablemente hasta un error de universidad. No es error de universidad, porque eso se tiene que llevar en escuela. Y las formas de expresión de eso de sigue, está, o si no, y otras, en ahí, y otras formas de expresión tan cacofónicas que existen, cacofónica quiere decir de fea expresión, en las audiencias. Algunos jueces, inclusive, me he percatado, principalmente en el Alto y provincias, tienen estos errores y ya no es un tema cultural.
porque tenemos que tener una correcta expresión y redacción también. De eso versa también nuestra forma de presentar ante nuestro cliente, y de ahí va a surgir nuestro prestigio que podamos ir adquiriendo con el tiempo. Bueno, este abogado presenta las cosas tal como son y las expone de manera fluida, y eso se logra con lectura. Definitivamente, el principal amigo que tenemos para superar estas trabas, si es que acaso las tenemos, todos hemos tenido estas trabas, es nuestro amigo el libro, la lectura. Y no necesariamente la lectura jurídica. Cualquier tipo de lectura nos ayuda, nos va a ayudar, nos va a abrir gran gama para poder entender y expresarnos también. La vinculación es muy importante, y no olviden que dentro de la fundamentación de las acciones de tutela, y en este caso la acción de amparo, pues se necesita la fundamentación oral. Van a ir a una audiencia. ¿Y qué van a decir? El ridículo de decir, me ratifico lo expresado en el memorial. Muy bien, el juez va a decir, muy bien, el abogado no ha fundamentado, punto. Y ya tienen media partida perdida. Ustedes tienen que saber fundamentar, estimados jóvenes. Pero sigamos. Entonces tenemos la relación de los hechos, en que narramos al juez de la causa la violación del derecho o garantía que indicamos que se había incurrido en vulneración, y que además se han superado todas las formas de impugnación previa, porque estamos en una acción de amparo constitucional y tenemos que eliminar el concepto de subsidiariedad. Además, tenemos que cuadrar el concepto de inmediatez, vale decir que nuestra acción está interpuesta dentro del plazo máximo de 6 meses desde el hecho lesivo o la notificación de la determinación jurisdiccional o administrativa del hecho lesivo. Relación de los hechos. Posteriormente viene la fundamentación de derecho, la fundamentación jurídica. La fundamentación jurídica en materia de acción de amparo significa que narramos ante el juez Tribunal de Garantías, qué es lo que está vinculando los hechos narrados o descritos con algún precepto vulneratorio. Le decimos, señor juez, el accionar del gobierno municipal de La Paz de haber dispuesto la demolición, la orden de demolición, sin seguir proceso alguno, vulnera de manera directa al debido proceso en sus siguientes vertientes. La primera vertiente es de aplicación objetiva de la norma, porque de acuerdo tanto a la Constitución Política del Estado, en su artículo 115, parágrafo primero, como de la Ley de Municipalidades, y en este caso, del procedimiento administrativo, la ley de procedimiento administrativo, el acto administrativo debe seguir las reglas procesales, que son las siguientes, y ahí enuncian o le citan al juez qué reglas deben seguirse. Probablemente que se le cite a la parte, que la parte tenga posibilidad de presentar descargos, y que por último la autoridad administrativa emita determinación. Sin embargo, señores jueces o señores miembros del tribunal, se denota por la actitud de la determinación municipal que se emitió resolución sin seguir ese procedimiento, vulnerando de manera directa el debido proceso en sus 3 vertientes. Ahí viene eso de las 3 vertientes, ¿no? La triada, como derecho que me asiste a que la tramitación de la causa debiera sujetarse a la norma procesal, como garantía que le impedía al gobierno municipal saltarse el procedimiento y vulnerarlo, y como principio que si bien es un anhelo de ejecución, no significa que se lo vaya a vulnerar, porque eso lleva a la conducción de la correcta administración de la cosa pública. Le hemos fundamentado en consecuencia, señores miembros de este alto tribunal, tenemos que el accionar del gobierno municipal de La Paz haber emitido la resolución u orden de demolición, pero además confirmada grotescamente por la actitud de la resolución jerárquica emitida por su alcalde municipal, vulnera el derecho al debido proceso, porque ordena la demolición del inmueble de mi propiedad sin haber seguido de manera sujeta a ley el procedimiento de la misma, y me deniega la posibilidad de accionar las acciones de oposición, sean en sede administrativa o de control ordinario. Eso les voy a explicar luego a qué se refiere. Mi objeción respecto a ese procedimiento que tan arbitrariamente se ha seguido en mi contra, denotándose en consecuencia la violación al debido proceso, y en el marco del artículo 129 de la Constitución, esto debe ser tutelable, corregido y enmendable por una determinación que conceda la acción de tutela. Miren que en breves minutos hemos narrado qué es lo que cuál es el sustento jurídico que nos asiste: el 115 de la Constitución, la ley del procedimiento administrativo, la ley municipal, en fin, lo que tengamos a mano. Yo simplemente les he hecho un hilván, no he entrado a hilar finito, no hemos cosido finito, eso lo vamos a hacer en la parte procesal.
Pero eso es un abogado, amigos, amigas, ese es un abogado. ¿Acaso hemos escuchado decir, según la teoría de Ferraioli, debiera ocurrir esto? O por el contrario, según la interpretación jurídica de Robert Alexi, debiera efectuarse de esta manera. No. Estamos sujetándonos a norma, y hemos invocado preceptos jurídicos. Y ahí el nombre del propio, el numeral 5 del artículo 33 del CPCO, que nos indica fundamentación jurídica. El numeral 6 del CPCO nos señala la adopción de medidas cautelares. Y aquí vamos a hacer una aclaración, pero muy importante. Por la tanta predominancia que en los medios de comunicación tienen las medidas cautelares en materia penal, pensamos todos que las únicas medidas cautelares son las que corresponden a materia penal, llámese la detención preventiva, el arresto domiciliario, en fin, o las medidas sustitutivas a la detención preventiva, en fin. No. Esas son medidas cautelares en materia penal. ¿En las otras materias también hay medidas cautelares? Claro que sí. En el resto de las asignaturas, de las materias también, tenemos medidas cautelares y obviamente en materia constitucional también tenemos medidas cautelares señaladas por el numeral 6 del artículo 33 del CPCO. ¿Pero cuáles van a ser ellas? Por ejemplo, que a partir de la admisión de la acción de amparo y su notificación, la parte adversa se limite el gobierno municipal de ejecutar su orden de demolición, que está a punto de ejecutarse, y por eso, estimados jóvenes y señoritas, se llaman también medidas de aseguramiento. ¿De aseguramiento de qué? De la tutela que yo estoy impetrando. He ahí que no son las únicas medidas cautelares las de materia penal, como mal nos acostumbran los medios de información o como creyéramos. No, también todas las otras materias en su bloque procesal tienen medidas cautelares o de aseguramiento. Eso es muy importante también comprender, y obviamente si es que acaso fuera necesario, invocamos una medida de aseguramiento o una medida cautelar que nos va a permitir la inejecución de los actos lesivos que están a punto de consumarse. Bien, proseguimos. En el numeral 7 tenemos la prueba a ser aportada. Le corresponde a quien invoca un derecho y quien se presenta ante una autoridad probar. A ver, ¿qué dice? No estoy presentando diapositivas. No estoy presentando, estoy explicándoles. Yo también puedo explicar sin karaoke, amigos. Les voy a pasar, obviamente, las diapositivas. Pero permítame esta vez explicar a la antigua, sin diapositivas. En el salón de clases presencial yo explicaba así, no necesito diapositivas, eso yo lo tengo en conocimiento. Pero en todo caso, no se preocupe, señorita. No se preocupe, pero sí, valga la aclaración de que no estoy haciendo presentación y me da mayor fluidez aquello, porque las diapositivas son como una camisa de fuerza que me guían. Yo le llamo el karaoke, pero bueno, por el sistema virtual que tenemos que tener un medio de registro, que eso los voy a pasar también, se los paso normalmente de manera previa a las evaluaciones. De eso no dude, porque si bien recién salió una última determinación, hace unas 3 semanas de que grabemos las clases, y para mí, yo he intentado en el otro paralelo de otra asignatura que llevo a grabar, pero se me hace realmente pesado, se me va a colgar. Y si alguien pudiera grabar, no se haga problema, grábelo, lo vamos a compartir, estimados jóvenes. Pero ¿cómo sustituimos aquello? Con las diapositivas de presentación, y que se las voy a transmitir. Pero esta vez, en esta clase, permítame desarrollar, ser mucho más amplio de lo que indica la diapositiva. Entonces, tenemos que, en el marco de la prueba, en el numeral 3, en el numeral 7 del artículo 33 del CPCO, tenemos una variedad de pruebas. Estábamos en la regla probatoria. Quien afirma un hecho, quien interpone una acción, está obligado además a interponer el medio probatorio que le asiste. Eso vamos a tener demasiado claro, estimados jóvenes, porque de verdad que quien demanda prueba, excepto en una materia, excepto en materia laboral, en que existe inversión de la carga de la prueba, excepto en materia laboral, las demás materias tienen la determinación de que quien afirma prueba o quien demanda prueba, definitivamente eso va a ser así. Entonces, si estamos interponiendo una acción de amparo constitucional, tenemos que aparejar o invocar los medios probatorios que nos asisten. Así,
identificaremos. Señores miembros de este tribunal, en el marco del numeral 7 del artículo 33 del CPCO, me permito señalar como prueba lo siguiente. En la prueba existen 2 momentos probatorios. Quisiera, eso sí, que puedan registrarlos, anotárselos o memorizárselos si no pueden tomar apunte. Existe el ofrecimiento de la prueba. Ofrezco en calidad de prueba lo siguiente: inciso A, prueba documental; inciso B, prueba testifical; inciso B, prueba pericial; inciso C, en fin, llego hasta el final de la prueba que yo pueda ofrecer. ¿Pero la prueba ofrecida es válida para la tramitación de una causa? No. En audiencia tengo que ratificarla, y en el momento que estoy ratificando y explicando mi prueba, entramos al momento procesal de la producción de prueba. Producción de prueba. Entonces la prueba tiene 2 momentos en su accionar. Ofrezco prueba junto a la demanda y produzco prueba en el momento procesal, normalmente la audiencia. ¿Me entienden? Y utilicen esas categorías que son de terminología estrictamente jurídica. Y algunos abogados, con vergüenza por mis colegas tengo que decir, no manejan esa terminología. La terminología correcta es ofrecimiento de prueba y producción probatoria. Eso ya se tiene que acostumbrar con el tiempo, porque a los jueces no les va a interesar mucho si su profesor les explicó o no. A ustedes les van a decir, muy bien, prueba, abogado. Señora juez, quiero decir que la prueba debe ser esto. Alto. Está ofreciendo, está produciendo, abogado. Estoy ofreciendo, abogado, adécuese al procedimiento. ¿Qué les está diciendo? ¿Por qué me dice eso? Porque el ofrecimiento ha tenido que ser interpuesto junto con su memorial. Entonces, lo que la juez les está diciendo entre líneas, porque no es su maestra, les está diciendo, produzca la prueba. He ahí la importancia de saber las categorías. A momento de interposición de la acción se llama ofrecimiento de prueba. A momento de la audiencia se llama producción de prueba. Y existe una etapa tercera de la prueba, que no nos corresponde a las partes, le corresponde al juez. Se llama valoración y fundamentación de la prueba. Porque cuando nosotros ofrecemos y producimos prueba, el juez tiene la obligación de fundamentar su determinación sobre la base de la prueba valorada. El juez dirá, esta prueba es pertinente. O podrá decir, esta prueba es impertinente. ¿Para qué me han traído la medida de calzados de este señor, del alcalde, cuando no es pertinente? Eso quiere decir, no es pertinente a la causa. Esta prueba se excluye, le va a decir, esta prueba no se la considera por ser impertinente. Punto. ¿Qué quiere decir impertinente? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es pertinente, no pertenece a esa causa. ¿De qué nos sirve saber el número de medida de calzados del alcalde contra quien estamos interponiendo esta acción? Esa realmente es impertinente. Con el ejemplo grosero quisiera que me puedan entender, estimados jóvenes. Varios están yendo de la reunión. Me da pena, porque luego en el examen, cuando pregunto estos conceptos, que los explico, y yo soy de los que sabe o no sabe, ¿saben? Cuando yo pregunto algún examen, les digo, ¿sabe o no sabe? Y si no sabe, le pongo 0, pues no me hago mayor problema. Pero me apena que algunas personas se ausenten teniendo una clase importante como es en materia procesal. Pero bueno, continuemos. Cada cual es arquitecto de su propio destino. Entonces tenemos el ofrecimiento, la producción de la prueba en audiencia y tenemos la valoración y fundamentación de la prueba. Los elementos probatorios. Y ahí que haremos un catálogo de pruebas que nosotros diremos es pertinente o no. Y el juez valorará si la prueba es pertinente o no, descartará algunas, pero tiene que pronunciarse en su conjunto de qué medios probatorios se está basando para emitir la determinación. Incluso recuerdan que una parte de la Carta Magna de Derechos era que la sentencia sea emitida sobre la base de la prueba. No olviden, para eso también nos sirve el derecho constitucional liberal clásico. Y vamos a la última parte. La última parte es el petitorio. Si estamos frente a una acción de amparo, y esto también nos diferencia respecto a las demás materias. En materia civil se va a pedir, se declare probada la demanda y en consecuencia se ejecute, no sé, el resguardo de mi bien de propiedad del inmueble tantos. En materia penal, ¿cuál será el petitorio de la acusación? El que acusa es el que pide. Va a pedir la acusación del Ministerio Público o la acusación particular, van a señalar más o menos lo siguiente y dirán,
Y en consecuencia, nosotros pedimos condenar a este sujeto a 20 años de privación de libertad por los ilícitos en que ha incurrido. Y el petitorio de la otra parte va a decir, en la defensa, porque también podrá indicar en su argumentación, en los alegatos, decir, señor juez, la otra parte, la parte de la acusación no ha probado absolutamente nada, por tanto pido una absolución y separación de daños. Son derechos controvertidos. Pero en materia constitucional, ¿cuál será el petitorio? ¿Cuál será el petitorio? Bien, también nos diferencia del resto de las materias. En materia constitucional garantista, recalco la palabra garantista, es decir, las acciones de tutela, lo que se pide es que se conceda la tutela. La parte que interpone la acción pide que se le conceda la tutela. ¿Y qué será lo que pide el informe de la parte adversa, la parte accionada? A ver, alguien se puede guiar intuitivamente qué es lo que podría pedir la parte accionada. Si la parte accionante pide se conceda la tutela, ¿qué pedirá la otra parte? A ver, les doy un poquito de su razonamiento, de lógica. A ver, les otorgo la palabra. Ahí va el balón para ustedes. ¿Nadie? A ver, si yo pido como accionante se me conceda la tutela, como abogado de la parte accionante, ¿qué responderá la parte accionada? Doctor, que se deniegue la tutela. ¿Me está preguntando? Afírmelo. Que se, y está bien que se deniegue la tutela. Que se deniegue la tutela. Está bien, que se deniegue la tutela. Afírmelo, Claudia. A ver, ahora sí que les voy a exigir esto de responder respondiendo, porque en audiencia, a ver, imagínense. Señora abogada, ¿qué es lo que pide? ¿Que se conceda la tutela o se me deniegue la tutela? El juez hasta se va a reír. Acostúmbrese. Estamos en cancha, estamos en clases y justamente para eso es, para pulir nuestros errores, para prepararnos hacia mañana. Con categoría, y estaba bien la respuesta de Claudia, pero dígalo en tono afirmativo. Para que se deniegue la tutela. Además, le vamos a aumentar, ya como somos abogados, le vamos a aumentar. Para que se deniegue esa maliciosa acción y sea con reparación de costas. No solamente que devolvemos el balonazo, sino que un buen remate que hasta puede ser un golazo. Preparémonos para ser abogados de la recomendación que les hago. Miren que hoy nos hemos llevado con la acción de amparo buen tiempo y en realidad nos va a llevar aún más tiempo. Pero tenemos también las otras acciones, sus hermanitas, yo les llamo en términos académicos, más para poder verificar. Y ahí sí vamos a volver a las diapositivas. ¿Cuáles serán estas otras acciones? Para comenzar, la acción de protección de privacidad. Su nombre anterior fue el recurso de habeas data, así se llamaba en la Constitución de 1995, y la finalidad de esta es la protección de la privacidad, que tiene por propósito, tanto en vía preventiva o reparadora, el derecho a la intimidad personal, para que ninguna persona se pueda enterar de lo que personalmente él se dedica. Hay aspectos físicos, de salud, de actividad que no le interesa a nadie. ¿A quién le interesa que en las noches yo salga de baterista y esté ahí en un club rockero con mi melena falsa, ¿no? Y una chamarra de cuero y me dedique a tocar batería? A mí me gusta tocar batería, yo no quiero que nadie esté publicando que a mí me gusta tocar batería, porque además soy, no sé, un docente en constitucional y ¿qué va a pasar? Yo no quiero que nadie se entere. Mi privacidad. ¿O qué me importa mucho de que el vecino del frente agarre, y yo lo veo a veces y se pone falda y tacones en las noches y un carterón y sale? Eso es su privacidad, no me interesa, no me incumbe. ¿O cuánta familia puede tener aquella otra vecina? ¿Cuáles serán sus hijos? ¿Por qué? Los accesos de registros públicos, ¿cuánto tendrá? Peor aún, en temas económicos. A ver, ¿qué va a pasar? A ver, mi jefe, ¿cuánto tendrá en el banco? Voy a fisgonear en sus cuentas. Existen datos que deben ser protegidos y le corresponden a la intimidad o a la privacidad de las personas. Y la acción idónea para ese cargo es la acción de protección de privacidad, que se tramita en dos vertientes. En la preventiva, para que alguien que esté fisgoneando no lo haga más, o en la reparadora, que cuando se ha conocido el dato y se lo ha hecho público, tengo derecho a la reparación por el daño causado. Entonces, la acción de protección de privacidad tiene dos vertientes, preventiva o reparadora, y en ambos casos va a prevenir la intimidad, la individualidad de las personas respecto a datos que nos puedan afectar.
La tramitación de esta acción, y por eso le digo, su hermanita menor del amparo, se exige también mediante la tramitación del procedimiento del amparo constitucional. ¿Qué les parece? Por eso son las hermanas del amparo, porque su procedimiento tendrá que cumplir el concepto de subsidiariedad, tendrá que cumplir el concepto de inmediatez que establece el procedimiento de la acción de amparo constitucional. Y ahí, sin embargo, la diferencia del derecho tutelado en la acción de protección de privacidad. La acción de inconstitucionalidad, que si bien está enumerada dentro de las acciones de defensa de la Constitución, por su naturaleza es una acción de control de constitucionalidad. Y definitivamente esa no la vamos a ver junto con las acciones de tutela, sin embargo, amerita su explicación. La acción de inconstitucionalidad tiene por propósito el resguardo de la jerarquía normativa establecida por la Constitución, quiere decir la primacía, eso es lo que resguarda la acción de constitucionalidad. Ninguna norma infraconstitucional que se oponga al bloque de constitucionalidad, llámese Constitución, tratados internacionales de derechos humanos o normas del derecho comunitario, ninguna norma que está por debajo puede pues contraponerlas. Y en el caso de haber o existir aquello, entonces se puede invocar la interposición de la acción de inconstitucionalidad. Y además se efectúa mediante dos procedimientos que son los de la acción de inconstitucionalidad abstracta y la acción de inconstitucionalidad concreta. Pero también existe el control preventivo de inconstitucionalidad, que se efectúa en ambos casos a través de consultas en el TCP. El TCP es el Tribunal Constitucional Plurinacional, quien emite sus determinaciones. En el caso de acciones de inconstitucionalidad mediante acción propiamente dicha, emitirá una sentencia. Y en el caso de una consulta constitucional de la constitucionalidad de un proyecto de ley, emitirá una declaración constitucional. Sin embargo, la verdad no vamos a desarrollar el concepto de control de inconstitucionalidad en esta clase. En la parte procesal y en la parte principalmente del TCP, sí nos vamos a explayar en el tema, además que es un tema bastante extenso esto del control de constitucionalidad y de la inconstitucionalidad. Pero como hoy estamos en las acciones de tutela, aún así tenemos que explicarla, ¿no? La determinación que se emita por el TCP, si es que declara la inconstitucionalidad de la ley, tiene un efecto erga omnes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se declara la inconstitucionalidad, pues tiene que tener un efecto para todas las personas en una sociedad. Uno de los acápites de mi tesis de derecho fue justamente esto, porque el procedimiento de la inconstitucionalidad entonces vigente indicaba que existía el concepto de inaplicabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que pese a haber sido declarada una ley inconstitucional, sin embargo, era exigible para todas las demás personas que no hayan estado imbuidas en el procedimiento. ¿Y cómo es esto? Si se ha declarado inconstitucional una ley en el procedimiento entre A y B, miren que me estoy invocando exactamente lo que invocaba en mi tesis de Derecho de licenciatura, no puede invocarse, sin embargo, la inconstitucionalidad en el caso C y D. ¿Qué quiere decir? Para ellos, la ley inconstitucional era constitucional. Era una cacofonía. Pero claro, las reformas a la Constitución que se han introducido en el año 95 y posteriormente la del 2009, queda claro que la inconstitucionalidad de la norma inconstitucional, infraconstitucional, pues hace su aplicación erga omnes, para todos. Ahora ya no hay ese debate que en principio tenía yo en su momento de emitir ese análisis de mi tesis de grado, que he planteado varios conceptos que luego se han vuelto normativa nacional. Desde jovencito he estado imbuido en el tema constitucional. Para mí es una pasión estar en el tema constitucional y, bueno, siempre recapitulo estos conceptos. La inconstitucionalidad, sin embargo, no es la simple colisión. Esto que sí voy a ser machaconamente insistente. Muchas veces nos preguntan, ¿qué es la inconstitucionalidad? Y la respuesta casi obvia que nos enseñan es la colisión entre una ley con la Constitución. No es eso. No es eso, para nada. Porque esa colisión o supuesta colisión debe ser declarada por el Tribunal Constitucional, lo que quiere decir que en última instancia, quien declara lo que es constitucional o inconstitucional es el Tribunal. A nosotros, que no somos miembros del Tribunal, nos puede parecer que una ley es inconstitucional, pero nos puede parecer. Nosotros no somos el Tribunal Constitucional para definir aquello. A ver, lectura al artículo 4 del CPCO, para que me entiendan. Lectura al artículo 4 del CPCO.
Hola. Doctor. Adelante, por favor. Artículo 4. Presunción de constitucionalidad. Se presume la constitucionalidad de toda norma de los órganos del Estado en todos sus niveles, en tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional no declare su inconstitucionalidad. Muchas gracias. He ahí que, por más que parezca contraria a la Constitución, una ley no es inconstitucional sino hasta que tenga sentencia del Tribunal Constitucional o declaración del Tribunal Constitucional, dependiendo de la vía correctiva o preventiva que vayamos a acudir. De eso no se preocupen, que les voy a explicar qué es la vía preventiva y qué es la vía correctiva. Pero la regla es que les escuchamos a los políticos, principalmente a los políticos de oposición. En esto sí, los de oposición, porque son los que indican, ¿no? Esta ley es inconstitucional, dice. Pero amigo abogado constitucionalista, amigo diputado opositor, ¿ya tiene la sentencia contra esta ley? No, ¿qué es eso? En realidad es muy importante saber distinguir qué es la inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad es un formalismo declarado por el TCP a través de sentencia o declaración por el cual indica que una ley en todo parte es contraria a la Constitución o el bloque de constitucionalidad y en consecuencia amerita ser expulsada del ordenamiento jurídico. Y hasta que no exista esa sentencia o declaración, se presume toda ley inconstitucional. A ver, vamos a hacer un ejemplo en el caso grotesco que hice en alguna clase. Se establece la ley 123 del año 2021 que sanciona que toda persona que transgreda un semáforo en rojo, el conductor va a ser sometido a 500,000 bolivianos de multa y a 50 latigazos en la plaza pública. ¿Esa ley es constitucional o inconstitucionalidad, estimados jóvenes? Inconstitucional. ¿Es inconstitucional? Sí. Repito, es un semáforo y por transgredir el semáforo son 500,000 bolivianos de multa, medio millón de bolivianos, y además 50 latigazos en la plaza pública. ¿Es constitucional o inconstitucional esa ley? Es inconstitucional. Es constitucional hasta que... Lo es hasta que se emita su inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional. Doctor. Correcto, entiéndame. Es plenamente constitucional. Y la única forma que se diga que es inconstitucional es una sentencia o una declaración, dependiendo de la vía a la que acudamos, una sentencia constitucional que indique que es inconstitucional. Por tanto, es eso lo que les voy a pedir machaconamente se identifique. Por sí misma, per se, una norma, por más que nosotros creamos que está contraria a la Constitución, no lo es. Necesitamos de una sentencia que declare su inconstitucionalidad. Y con eso les dejo en la presente clase, estimados jóvenes. Tengan buena jornada, un buen fin de semana. Tienen auxiliatura con nuestro señor auxiliar de docencia. Con él coordinen, por favor, ese aspecto. Dice, ¿dónde hay casos que se pueden interponer dos acciones al mismo tiempo? No se puede interponer dos acciones al mismo tiempo, estimados jóvenes, dependiendo de la vía a la cual vayamos a acudir. No puede haber dos tiros al mismo tiempo. Tiene que ser uno nomás. En nuestro fusil es avancarga. Imagínense que es un mosquete antiguo y que tenemos que descargarlo con pólvora, tacana, empujar y ¡pum! Solo uno. No existe dos. No es una ametralladora. Por eso es que tenemos que identificar bien claramente. ¿Y por qué? Porque existe el concepto de subsidiariedad. No se puede accionar una acción si no se la hubiera agotado o no existiera otro mecanismo procesal. Esa es la explicación, estimados jóvenes. Muy buenos días. Hasta la siguiente oportunidad. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hola, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor.